Muy buenas noches, señoras y señores. Una edición más del programa Haciendo Historias. Primero, el agradecimiento a toda la audiencia que nos mira, que nos saluda. La verdad que agradecemos profundamente que usted elija vernos a través de esta pantalla, a través de internet, de nuestro canal de YouTube, que estos programas que hacemos con tanta dedicación sirvan para transmitir el conocimiento de nuestra historia. Recordamos a todas las personas que a través de el correo electrónico haciendohistorias@hotmail.com puede concursar por los 4 libros mensuales que nos da Moglia Ediciones. Un agradecimiento a Leo Moglia, que colabora con este programa para que usted pueda tener un libro que le enriquezca, un libro que le enseñe, un libro que usted pueda disfrutar. La lectura es muy buena, no hay que dejarla, como hemos hablado en otros programas, de los libros, de las bibliotecas, de las librerías. Pero no estoy solo en esta mesa, me acompañan como siempre mis 2 compañeros que hemos tomado la decisión en algún momento de llevar este programa hasta su casa. Está con nosotros el doctor Enrique Eduardo Galeana, Quito. Quito, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafael. Muy bien, muy bien. Hermoso día, fresco. Perfecto. Y en el otro rincón, hoy estamos todos juntos, el doctor Dardo Ramírez Brachi. Dardo. Hola, Rafael, un gusto. Buenas noches, un gusto. Bueno, hoy tenemos un tema apasionante, un tema que yo creo que todos los correntinos debiéramos conocer. El otro día, cuando el doctor Dardo Ramírez Brachi presentaba su libro El Pacto Federal de 1831, decía algo que me quedó grabado. La provincia de Corrientes dejó de ser Corrientes para formar la República Argentina, para que la Argentina sea república, para que la Argentina sea nación. En esa mente de esos hombres preclaros que tenía Corrientes, que había cedido estos pensadores para que forjaran la Constitución argentina, se encontraba una figura que nombraba muchas veces en la historia y a veces no conocida. Hoy vamos a conocer la historia de la vida de un gran correntino, de Pedro Ferré. ¿Arranca usted, doctor Dardo Ramírez Brachi? ¿Cómo no? Bueno. Justamente este año, 2017, es el aniversario del fallecimiento de Ferré a 150 años de aquel suceso. Y generalmente los aniversarios actúan como disparadores para poder rever, pensar y considerar las fechas que recordamos. Pedro Ferré ha sido uno de los hombres públicos que tuvo mayor referencia e impacto en la construcción política e institucional de la provincia de Corrientes. Ha tenido una vida pública muy intensa, casi 5 décadas de participación activa en la cosa pública. Pedro Juan Ferré nace de familias catalanas y tiene un compromiso inicial muy fuerte con la participación en el Estado, desde un primer momento. Si bien su origen ha sido, su origen profesional de su familia estuvo fuertemente vinculado a las carpinterías que se elevaban, de talleres que tenían por objetivo y finalidad la reparación de canoas, balsas, pequeños buques a la vera del Paraná, los que se denominaban como carpinterías de ribera. Si bien sabemos que el río Paraná era una ágil vía para la navegabilidad, pero sus buques no eran de gran calado. También, en determinado momento, estos astilleros, entre los astilleros se encuentran el padre de Pedro Ferré, lograban armar algunos buques. Esto generó en estos hombres, específicamente en Pedro Ferré, una idea de una producción local, de la necesidad de que se puedan gestar algunos factores para el desarrollo económico local.
Esto es una de las razones por la cual vamos a ver el protagonismo de Ferré y su postura más adelante, específicamente en 1830. Decía que Ferré tempranamente comenzó a participar en la vida pública y participa desde el primer momento de la búsqueda de la autonomía de la provincia, cuando estos territorios estaban bajo el dominio de lo que se conocía como la República Entrerriana en 1820. Pedro Ferré va a actuar en forma decidida para que cayese aquel dominio entrerriano y de Francisco Ramírez, y va a dar lugar y participar a lo que se va a dar al primer movimiento en 1821, el movimiento correntino que va a gestar la primera constitución de 1821. A partir de ahí también va a ocupar cargos públicos, va a ser el alcalde mayor del Cabildo de Corrientes, sí. Va a ocupar ese cargo hasta 1823-24, en donde específicamente su figura va a tener un amplio dominio y un mayor protagonismo, en donde al poco tiempo la dimensión de su figura se va a agigantar y para 1824 va a ser elegido por primera vez gobernador de la provincia. Una pregunta, Dardo. ¿Él qué formación tenía? Él era autodidacta. Sí. Él venía de una formación propia, de sus propias lecturas. Era un hombre muy inquieto, muy astuto, inteligente y desde luego, insisto, su formación de oficio venía de la carpintería de Rivera. Te pregunto eso porque viste que en general uno en su casa mama algunas cosas y después se proyecta, digamos. No había en la familia de Ferré, salvo ese emprendimiento tipo industrial, no había familiares políticos que se dedicaran a política. No, además, creo que el gran motor, el gran impulso que tuvo Ferré fue su inquietud personal en involucrarse en las cosas públicas, participar en aquel espacio en donde todo generaba en derredor de la construcción de hacer esto un nuevo Estado, y tuvo un protagonismo sobresaliente, sobre todo por el momento en que participó, porque fue un momento de construcción total. Había que construir el Estado, había que construir las posesiones territoriales, había que construir la identidad, había que construir... Había mucho por hacer porque no había nada hecho. Entonces, este protagonismo de Ferré le va a dar una gran luz, una gran referencia en todo ese momento, en esas décadas. Y como decía, va a marcar fuertemente su primera gobernación en 1824. En 1824, el gobierno de Ferré va a tener distintas aristas. Y las principales va a estar vinculadas a la economía, a la expansión territorial de la provincia, porque recordemos, para aquellos años la provincia no tenía la demarcación territorial que hoy podemos imaginar, la que podemos hoy observar, sino era mucho menor, no había una ocupación efectiva del espacio geográfico, razón por la cual lo lleva a Ferré a fundar pueblos, demarcar otros que ya estaban, por ejemplo, establecer el punto militar que después va a ser todo un poblado como el de Sauce, la creación de Bellavista, la demarcación de San Luis, del Palmar, de Caacatí y una serie de pueblos que van a como tomar espacio y posesión jurídica e institucional de Corrientes en esos marcos. También debemos agregar que en esta construcción de idea de nueva provincia, de formar esta nueva provincia, se van a incorporar para 1830, 1831, los pueblos guaraníes de Loreto, de San Miguel, de La Cruz, que a través de pactos y de acuerdos, estos pueblos van a incorporarse por su propia voluntad a la jurisdicción de Corrientes y pertenecerán de ahí en más a lo que va a ser la competencia de la provincia. También dentro del marco de construcción del Estado, Ferré va a dar dimensión a la cuestión económica, va a buscar nuevas alternativas de exportación, va a buscar nuevas relaciones con otras provincias, pero a pesar de ello,
durante su primer gobierno, va a haber una preocupación constante en la visión de este correntino, que va a ser la organización nacional. Porque si bien se volcaba hacia los aspectos de autonomía y hacia los derechos locales, nunca se dejó de ver, de pensar en la construcción de un marco, de un Estado mayor general que sería la Argentina. Durante el gobierno de Ferré se va a comenzar a funcionar en 1824 un congreso en la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires, en donde va a buscar la instalación de una constitución escrita. Corrientes va a designar un representante, Acosta, que era correntino pero vivía en Corrientes, pero lamentablemente no siguió con las instrucciones de carácter federal que la provincia le había designado y Ferré después tuvo que expulsarlo. Durante este congreso va a haber algunas cuestiones en donde se va a manifestar la figura de Ferré. Al poco tiempo este congreso va a elegir como primer presidente por una ley especial a Bernardino Rivadavia, el primer presidente a través de una ley de un congreso constituyente. Y para 1826 las rispideces entre las provincias unidas del Río de la Plata con el Brasil eran muy complejas, a tal extremo que entramos en guerra con el Brasil. ¿Y cuál es el territorio más cercano y más próximo al Brasil? Nuevamente Corrientes. Otra vez nosotros. La reacción inmediata que Corrientes tenía que tener. Y Ferré, como gobernador en 1826, moviliza todas las tropas de Corrientes y las ubica en puntos especiales de la provincia para contener el avance brasileño. Aún más, existieron choques y enfrentamientos en la banda de lo que es el territorio de Misiones. Y ese accionar de defensa se lo debemos a la rápida acción de Pedro Ferré. Pero hay acá ¿por qué menciono esta conflictividad con el Brasil? Porque hay un conflicto entre Rivadavia y el propio Ferré en plena guerra con el Brasil. Bernardino Rivadavia, como presidente de la República, de la nación, del nuevo Estado, le ordena a Ferré que se haga cargo en la jefatura de todas las tropas provinciales en nombre de la Argentina, en nombre del Estado Nacional. ¿Que vaya al frente? Sí, pero que asuma como que lo designa jefe de las tropas correntinas. Por supuesto, Ferré inmediatamente responde a Rivadavia y le dice: señor presidente, usted está equivocado porque la Constitución de 1824 me designa naturalmente como jefe y comandante de todos los ejércitos correntinos, razón por la cual su designación no tiene ninguna validez. La designación que yo tengo y ostento en este momento me lo da la Constitución de Corrientes y naturalmente soy el jefe de las fuerzas militares correntinas. Esto ya comienza a ver, son ejemplos de roces por las jurisdicciones, por las competencias y por los factores de poder entre nación y Estado provincial. Más adelante, Ferré va a tener, digamos, después de su primer gobierno, va a tener otras actividades públicas de gran nombre, pero su dimensión que lo va a catapultar al conocimiento nacional va a ser su participación en los prolegómenos de la firma del Pacto Federal de 1831, en donde él va a ser representante por Corrientes y va a construir la idea de toda una doctrina económica federalista, en donde va a proponer dos ideas que van a ser rectoras para las próximas décadas de la construcción de las provincias del Río de la Plata. Primero, la necesidad de una organización nacional, buscar un congreso y a través de ese congreso una constitución que den un cierto orden. Y luego la otra vertiente de esta doctrina, que es propiamente de los correntinos, es la propuesta de un federalismo económico, que el federalismo no solamente debe tener bases estrictamente políticas, sino económicas, en donde había que distribuir la renta aduanera, aquella renta aduanera que recaudaba Buenos Aires con su única aduana, la única aduana productiva que tenía un manejo y vinculada al comercio exterior, porque era aquella única que miraba directamente al mar,
la que recaudaba en grandes proporciones, Ferré decía, lo que recaudaba Buenos Aires no solamente le pertenecía a Buenos Aires, sino a todas las provincias, razón por la cual había que distribuir esa renta aduanera. Y agregaba otro condimento a esto. Paralelamente a la distribución de la renta aduanera, había que fomentar las economías de provincias, a través de un proteccionismo con altos aranceles, lo que le daría un impulso al desarrollo a las provincias del interior del país. Por supuesto, el Pacto Federal y por enfrentamientos mezquinos de otros sectores, esta propuesta y esta doctrina no fue considerada, y al no ser consideradas, el federalismo argentino, desde aquel primer momento, a partir de aquellas primeras épocas, fue considerado simplemente como una cuestión política y no económica. Por supuesto, después la actividad de Pedro Ferré va a estar fuertemente vinculada al enfrentamiento con Buenos Aires y a otras cuestiones que seguramente lo vamos a ver más adelante. Quito. Bueno, no cabe la menor duda que Ferré es uno de los próceres máximos de la correntinidad. Ferré tiene claros y oscuros como todo prócer, era un ser humano y era caracterizado desde Buenos Aires, especialmente por Rosas, como un ser, digamos, de un oficio despreciable. Carpintero de Rivera, Calafate. Vale decir, no sos nada. Si no sos hacendado, si no sos rico comerciante, si no formas parte del grupo de élite de ese clan gobernante. Del clan gobernante central del puerto, Calafate. Nace también en el puerto esa caracterización que bien describe Dardo Ramírez Bracci, de provincianos. Provincianos eran los que ya Alberdi describía como habitantes de los 13 ranchos pobres. Una cabeza importante, rica, poderosa, con esa aduana que le pertenecía a toda la República. Toda la República vamos a describir bien porque hay mucha gente que en este momento está discutiendo y dice tonterías, clarito, tonterías. La Argentina se extendía hasta no más allá de la Recoleta. Es decir, probablemente podríamos extender el límite del sur de la Argentina hasta lo que hoy es Chacarita de los Colegiales. De allí todo desierto y pertenecía vacío, digamos. Vacío ocupado por los originarios. Los pueblos originarios, que eran diversos pueblos originarios. Diversos pueblos que estaban en constante guerra. Pueblos originarios que iban, atravesaban desde el Uruguay, venían desde el Uruguay, se iban al Uruguay, que iban a Chile, venían de Chile, cruzaban la frontera. O sea, todo ese territorio extenso hasta el sur estaba totalmente despoblado. Tendremos que esperar, a pesar de las expediciones de Rosas, de Viamonte, todas las expediciones estas se olvidan algunos y le atribuyen solo a Roca. Roca hizo la campaña del desierto y fue el que hizo el genocidio indígena. No, alto. Fueron muchos los que trataron de avanzar con la frontera argentina hacia el sur. Bueno, pero eso le interesaba a los estancieros de Buenos Aires. Eso le interesaba a los comerciantes de Buenos Aires. Una pregunta antes que nos vayamos ahí. ¿Era común el conflicto entre las diversas tribus también? Las tribus vivían en eterna guerra. Eran como nosotros los presuntamente blancos. Vivían en constante fricción, en constante combate. Claro. Por ejemplo, la campaña de Rosas y la de Roca, había tantos indios de un lado como de otro. Roca llevó indios, ejércitos de indios que luchaban contra los indios. Pero Rosas, antes que llegaran la conquista, por denominarla, vivían en conflicto. Cuando eran solamente los asentamientos. Permanentemente. Está bien, correcto. Porque si no, parece como que es una visión que uno tiene. No. Como que eran pueblos pacíficos que llegaron, llegó el hombre blanco y le instauró la guerra. Mire, sorprendentemente, cayó en mis manos un libro poco conocido. Sí. El tesoro del presidente del Paraguay, de Emilio Salgari.
Mirá. Ese escritor italiano de gran trascendencia mundial. ¿Quién no leyó cuando era joven a Emilio Salgari o cuando es En la viejo? biblioteca siempre hay un libro de Emilio Salgari. Emilio Salgari. Bueno, Emilio Salgari escribió una novela que es poco conocida. Se la reedita recién hace unos años en el Paraguay porque no había versión castellana. El tesoro del presidente, el Pilcomayo, un buque. Bueno, me pongo a leer yo, diciendo, bueno, a ver si qué encuentro acá. Sí. De lo que menos habla del Paraguay, de lo que menos habla de la guerra del Paraguay. Eso sí, una defensa total de Francisco Solano López a lo lejos, del derecho del Paraguay a lo lejos. Habla de la Patagonia, todo de la Patagonia. ¿Y qué dice Salgari? Que se basaba en libros, porque él escribía desde una cúpula, nunca salió de su lugar de nacimiento. Salgari no conoció el mundo, describió Asia, América, etcétera, todo desde una cúpula cristalina, llamémosle así, vidrios, desde un altillo. Salgari habla de la belicosidad de los tehuelches, tehuche dice, y habla de la generosidad de los araucanos. A mí me sorprendió, yo, ¿cómo es esto? Los tehuelches eran los violentos y los araucanos eran los bonitos. Y cómo unas y otras tribus atravesaban las cordilleras, se atacaban entre ellos, se hostilizaban, etcétera, etcétera. Esa movilidad de las tribus indígenas en la Patagonia, no había nadie. No se sabía si era territorio argentino, no se sabía si era territorio inglés, no se sabía si era territorio chileno, no se sabía nada. Los primeros ocupantes de todo el sur de la Patagonia son británicos, protestantes. Ushuaia era... Llegaron en barco. Llegaron en barco, ocupaban las islas, vivían allí, los ingleses, los escoceses, luteranos, misiones evangélicas inglesas estaban muchísimo antes que la Argentina se expandiera hacia el sur y tomara posesión, que lo hace la generación de 1880. Vamos a Y hacer gracias a la generación del 80, esos espacios son argentinos. Esos espacios son argentinos, Por supuesto. gracias a la generación Por supuesto. de 1880. Bueno, eso para algunos que no tienen la menor idea de lo que es la historia argentina ni las facultades del Congreso. El Congreso tiene dos grandes facultades que lo dieron las provincias argentinas, poderes delegados. El Congreso tiene la facultad de arreglar los límites interiores, de fijar los límites interiores, no arreglar, fijar. O sea, el Congreso dice, este límite para acá es Chaco, para acá es Formosa, para acá es Santiago del Estero, para acá es Salta. Fijar. En este momento, como hay algunos que andan reclamando territorio, no señor, esto le corresponde a la provincia de Neuquén, esto le corresponde a la provincia de Mendoza, esto le corresponde a la provincia de La Pampa. Allí deben cumplir con la Constitución, artículo 75, inciso 17. Señores, estas tierras le van a corresponder a la tribu H. Esta otra tierra le va a corresponder a la tierra tal, que tiene que tener esta característica, todo lo que dice la Constitución Nacional. Porque eso establece la Constitución. Bueno, Ferré tenía la misma tarea, pero ya en la década del 24. Muy adelantado. Muy adelantado. Siendo gobernador, Ferré se va a encargar de decir, bueno, el territorio de Corrientes, ¿qué era el territorio de Corrientes? El territorio de Corrientes era pasando San Luis, llegando a General Paz, Burucuyá, hasta San Miguel, vamos a incorporar, esa es una novedad, nos vamos hasta la tranquera de Loreto. Corrientes vivía en eterna guerra con el Paraguay. Pero como desde el puerto consideraban que el Paraguay era una provincia argentina y no le reconocía la independencia y no le admitía como Estado soberano y tampoco le... Entonces Ferré tenía que bancarse solo. A pesar del Pacto Federal del 4 de enero de 1831, ese Pacto Federal que exigía la concurrencia de las provincias firmantes en ayuda de la provincia que era atacada por otra, que era Corrientes. Ferré pide la ayuda a la Comisión Representativa de los Gobiernos Electorales, pide la ayuda a los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y de Buenos Aires. Nadie le dio
una mano. Corrientes tuvo que pelear contra los paraguayos durante muchísimo tiempo. Lo que es más, como bien dice Dardo Ramírez Brachi, en esos respetos su honestidad intelectual, en su libro, le contesta a Rosas: ustedes los correntinos déjense de bromar, no tienen nada que estar reclamándole a los paraguayos ese territorio de Ituzaingó, Misiones, todo eso le corresponde a los paraguayos. Eso dice Rosas a los correntinos. En vez de decir, no, mire, acá van fusiles, cañones, tropas, nada. Y le dicen a Chorrián: ustedes no le manden nada, y a los santafesinos, quédense ahí donde están. Los santafesinos eran los que más le prometían a Ferré ayuda. Bueno, en esas circunstancias nos encontrábamos nosotros los correntinos, entre 1824 hasta lo largo de nuestra soberanía, que va a ser acotada, y yo utilizo la palabra soberanía como utiliza la Corte Suprema en el fallo Filcrosa y otros. Soberanía acotada, porque la soberanía en las provincias argentinas fundadoras la mantienen, porque las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y las que expresamente se hubiesen reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Artículo 121 de la Constitución Nacional. Ese era Ferré. Ferré hizo un mapa imaginario, dibujó un mapa y dijo: bueno, estas son las provincias argentinas. Lo demás era desierto, el famoso desafío del desierto de Sarmiento, el desierto de Alberdi, el desierto de Echeverría, el desierto de todos los grandes pensadores argentinos, que va a consolidarse en su conquista, llamémosle así, o en el avance de los que tenían que hacer el país en la generación del 80, recién en la década de 1880. Mientras tanto eran territorios desocupados, territorios vacíos, territorios sin el elemento fundamental del derecho romano, la posesión. La posesión es uso y goce de la cosa, realizar actos posesorios, labrar la tierra, plantar árboles, construir, alambrar caminos, poblaciones. Eso es la posesión. Es el acto de decir: este libro es mío, lo muevo, lo llevo, lo guardo, lo escondo, lo cierro, lo leo o no lo leo. Esa es la posesión, tener el dominio sobre una cosa. Bueno, eso no tenía Corrientes sobre su territorio, ni la Argentina sobre los territorios del sur de la provincia de Buenos Aires hasta allá, hasta la Antártida Argentina. Señoras y señores, nosotros nos vamos a ir a un corte. Tema apasionante, no se pierda el próximo bloque. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.
Continuamos con este programa apasionante destinado a Pedro Ferré, una de las figuras preponderantes que hicieron que Corrientes tenga esta identidad propia tan característica de nosotros, los correntinos. Continuamos, Dardo. Sí, la larga etapa en donde Ferré participa en la vida política de Corrientes, dijimos, son más de 5 décadas. Hay una primera etapa de sus primeros gobiernos en donde la provincia se desarrolla en paz, tiene sus espacios. Fue 5 veces gobernador. 5 veces. Sí, en donde va tomando forma la provincia con sus marcos geográficos, con sus innovaciones económicas, con su fortalecimiento institucional a través de la Constitución, que en toda esta primera etapa de 1820 en adelante, hasta casi entrando la década de 1840, fueron 2 décadas de afianzamiento y construcción de la idea provincial. Pero después de 1839, con la sublevación de Berón de Astrada en contra de Rosas, la tragedia de Pago Largo, la participación de Corrientes ya de Ferré como gobernador, ya viene en un marco de rebeldía y de enfrentamiento directo a Buenos Aires, y la exigencia de lo que se ponía como bandera, la necesidad de un Congreso y de una Constitución nacional. A raíz de esto, el propio Ferré va a levantar 2 ejércitos muy importantes, uno bajo la jefatura de Lavalle y otro bajo la jefatura de José María Paz. Esto le va a traer inconvenientes. Imaginémonos la provincia en guerra. Una provincia en guerra generaba problemas de deuda, de ocupación, de invasión, de producciones económicas devastadas, lo que la provincia después fue entrando en crisis. Tuvo el propio Ferré enfrentamientos más adelante políticos internos, específicamente con los hermanos Madariaga, con Joaquín y Juan Madariaga. A tal extremo llegó ese enfrentamiento que Ferré fue expulsado de la provincia, tuvo que vivir en el exilio, vivió en el Brasil, donde escribe sus memorias. Durante el gobierno de los Madariagas, Corrientes sigue enfrentando a los Rosas, pero también tiene ese gran conflicto interno en donde una de las principales víctimas va a ser el propio Pedro Ferré. Y en ese exilio Ferré va a dejar para la posteridad uno de los principales registros más importantes de aquella época, que van a ser sus memorias. Va a contar la vida política de Corrientes, cuál fue su protagonismo en aquellas décadas, y va también a agregar un importantísimo anexo documental de cartas y correspondencias que va a venir a esclarecer muchos de aquellos sucesos. En este enfrentamiento no quiero dejar de mencionar un pensamiento, un párrafo de una carta que Ferré le escribe a los Madariaga, en donde va a mostrar y va a describir, personalmente creo esto, cabalmente lo que era Ferré en su participación y su accionar público. En una de las cartas a Joaquín de Madariaga, en un fragmento, y me permito leerlo, por supuesto, Ferré le decía a su enemigo Madariaga: llámeme en buena hora el Calafate Ferré, el gobernador Maceta, el carpintero, como me han llamado mis enemigos de la patria. Y si quieren llamarme viejo y rengo, háganlo también, pues soy viejo y estoy rengo. Y soy carpintero de Rivera y de cuanto quiero de carpintería. Pero no me llamen degollador, ni ladrón, ni tirano, ni adulón, ni cosa que se le parezca. Es decir, él muestra su dignidad, que realmente se muestra orgulloso de su oficio de carpintero de Rivera, de lo que fue y de lo que es, pero jamás de las desvirtudes que significan ser ladrón, ser alguien que no respete la Constitución y no respete la ley. Y yo creo que esa fue la conducta de Ferré en aquel primer momento, en aquella primera instancia. Además, Ferré va a tomar, después de estas conflictividades internas en Corrientes,
va a tener un acercamiento limitado a Justo José de Urquiza, que al poco tiempo va a tener la anuencia para que el propio Ferré en 1853 forme parte de la Convención Constituyente, porque Pedro Ferré va a ser electo constituyente por la provincia de Catamarca y representará a Catamarca en la Convención Constituyente. Luego de la Convención Constituyente, el propio Ferré va a tener problemas con el propio Urquiza, va a tener roces, y más aún durante el gobierno de la Confederación se va a distanciar el propio Ferré de Urquiza aún más y se va a acercar y va a ir a vivir a Buenos Aires. Posteriormente se va a acercar a Mitre y va a terminar su vida en este periplo de accionar en la función pública como presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe, que a pesar de no ser abogado era un hombre probo. Decíamos en el bloque anterior que Ferré no tenía una formación institucionalizada. No fue a la universidad, no fue a Buenos Aires, no fue a Córdoba, no fue a Charcas, como eran los hombres de la época, sino tuvo una formación propia, fue autodidacta, con mucha lectura, con mucho sentido común, que lo llegó a ocupar lugares de alta decisión pública, no solamente en el Poder Legislativo, que fue legislador, en el Poder Constituyente, que fue constituyente, en el Poder Ejecutivo, que fue gobernador, sino también dentro de la magistratura y como presidente del Superior Tribunal de la provincia de Santa Fe. Y aquellos que han investigado y han observado los casos y las sentencias firmadas por Ferré eran sentencias acorde a derecho de un hombre probo. Estamos viendo entonces que la figura de Ferré va a adquirir dimensión, pero no solamente en Corrientes, sino en otros ámbitos de la región, y va a ocupar en esa vida pública espacios dentro de lo que ha sido el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Además, también debe ser diputado constituyente. ¿Fallece a qué edad, doctor? Y fallece, era un hombre grande, no recuerdo la edad precisa en la cual tenía, pero sí fallece en enero de 1867, plena guerra contra el Paraguay, y él en el cargo de senador nacional por la provincia de Corrientes. Tito. Ferré es un hombre multifacético. Su participación, como bien se ha señalado, en la lucha de la Constitución, Patria, Libertad y Constitución, que era su bandera. Cuando terminaba su mandato, lo sustituye un gobernador Rosín, como se lo denominaba. Este gobernador Rosín impone dentro de la ciudad de Corrientes el uso de la vincha punzó, y mueran los salvajes unitarios, y viva la Santa Confederación. O sea, todo, Atienza es el gobernador Rafael Atienza, obediente a Rosas de manera directa, porque las familias correntinas tenían, diríamos, vínculos, algunos parientes y directos socios de Rosas, en Buenos Aires en el negocio ganadero, en el comercio, otros directamente vinculados al Paraguay, entre ellos Manuel Ferré, los Garrido, etcétera, etcétera. Y esto hace que Ferré sea un hombre de equilibrio, porque eran tres tendencias. Ferré estaba en el medio. Él era federal en cuanto a lo político, federal en cuanto a lo económico. Hoy se habla mucho del federalismo fiscal, buscar el equilibrio, la ley de coparticipación, balances y desequilibrios y balances para lograr un punto medio de acuerdo económico. Bueno, Ferré quería puertos interiores, quería la libre navegación de los ríos, quería la coparticipación de la aduana y de las riquezas, que Buenos Aires decía no, porque nosotros sostuvimos la guerra de la independencia, lo cual es absolutamente falso, porque Buenos Aires participó muy poco de la guerra de la independencia. La sostuvo Chile, la sostuvo Mendoza, la sostuvo Perú. Buenos Aires fue la que rataseó, salvo Martín de Pueyrredón, pero por lo demás, 0, a la izquierda. Aquí que Ferré tiene que debatirse en todas las guerras civiles. Lo vemos a Ferré
formando el Ejército Libertador Correntino con José María Paz. José María Paz va a suceder a Juan Galo de la Valle, pero José María Paz le va a traer a Ferré uno de los triunfos más grandes que tiene la provincia de Corrientes, que es la batalla de Caaguazú. En esa batalla de Caaguazú, las tropas correntinas bisoñas, recientemente restablecidas de la gran matanza de Pago Largo en el año 39, derrotan a las tropas entrerrianas de manera casi total, pero no hacen la matanza y el asesinato que hicieron los entrerrianos y los correntinos asociados a los entrerrianos, porque no debemos olvidar, que vuelvo a repetir, que los propios correntinos formaban parte de los ejércitos invasores, como el caso de Vence Rincón allá en 1847, en que los Virasoro eran los principales degolladores de los propios Cherapichá, soldados correntinos. Ferré era un hombre de equilibrio, y como era un hombre de equilibrio y un hombre gran lector, un hombre que le decía a Rosas, mire, tenemos que organizar el país, le sella la sentencia de muerte a Facundo Quiroga. Cuando Facundo Quiroga dice, sí, tenemos que firmar una constitución, Rosas lo mira con una cara de espanto y dice, si este que es uno de los míos me está diciendo esto, murió Quiroga en Barranca Yaco. Y lógicamente a Ferré siempre lo tenía de costado. Era un artesano, era un profesional, era un artista. Fabricar un barco era algo extraordinario. Ferré hace todas las barcazas para cruzar el río Paraná, y el ejército correntino, como relata Dardo Ramírez Brachi, es el primero en cruzar el Paraná cuando van a Caseros a derrocar al gobierno de Buenos Aires, representado por Rosas. Se ha dicho también que el ejército grande de la Confederación Argentina era un ejército multinacional, porque integraban brasileros, integraban correntinos, santafesinos, entrerrianos, etcétera, etcétera. Sí. Se ha dicho eso. Lo que no se dice es que el ejército de Rosas estaba formado por italianos, ingleses, franceses, cerdeños, etcétera, 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 y que tenían la plata del país. Ferré tiene su participación como convencional y forma parte de los 36 alquilones. ¿Quién eran los alquilones? Los que no eran originarios de la provincia que representaban, ni vivían en ella, sino que la representaban por contrato de la provincia. Claro. A él lo contrata Catamarca, lo honra con la designación de miembro de la Convención Constituyente. Él ahí propone para mí, una infeliz norma en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional va a tomar ese modelo de la Constitución norteamericana. Sí. Las acciones privadas de los hombres quedan exentas a la autoridad de los magistrados. Simple. Eso se entiende perfectamente. En lo privado yo entro a mi baño y en mi baño soy yo y mi intimidad. Yo entro a mi dormitorio y soy yo y mi intimidad. Eso no le interesa al público. No voy a abrir la ventana para que vean que estoy haciendo, durmiendo yo sin almohada o con almohada. Y él le agrega, por iniciativa de Ferré, que no ofenda la moral, el orden público y las buenas costumbres. Primer pregunta, ¿cuál moral? Segunda pregunta, orden público, entiendo la aplicación de la ley y del orden constitucional. No encuentro otro orden público. Mantener la paz, la convivencia. Y las buenas costumbres, ¿qué es buena costumbre? Tomar el agua en una copa o en una lata, o tomar el agua con la mano. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Por eso quedó medio diluido ahí. Era un autodidacta, era un gran lector, y Ferré coincide en sus memorias, monumental memoria, escrita por Ferré, que es un testimonio histórico de invaluable necesidad de lectura, coincide con las memorias del general José María Paz. Ambos, como dice el correntino, ambos dos opinan que los Madariaga eran unos gauchos ignorantes y hasta brutos, decía Paz. Son revoltosos, gauchos revoltosos, no le interesaba el orden.
Tanto es así que arriesgan todo el ejército correntino en el año 47, sabiendo que el ejército enemigo era superior, no tenían estrategia. Le advierten, mire, usted está ubicado en un lugar muy peligroso. Usted no puede enfrentarse al ejército ahí en la zona de Vence Rincón, porque le van a rodear y lo van a liquidar, como que le rodearon y le liquidaron. Los pocos correntinos que se salvaron y lograron huir, a veces caían en manos de los jueces de paz, adeptos al gobierno ya Rosín, y los ejecutaban donde lo encontraban. Los informes de los jueces de paz: encontramos 28 prisioneros, los pasamos a degüello. Encontramos 17 prisioneros, los fusilamos. O sea, ese era el grado de violencia que se vivía en Corrientes. Ferré se salva de todo eso porque él ni fue ladrón, ni fue degollador, fue un hombre decente. Pero tenía acá, y esto para cerrar. Un día de su gobierno, Sí. dicta un decreto. Todos tienen que casarse. Nada de vivir en concubinato. Bueno, ¿cómo es esto? Y todo el que vive en concubinato, en ilegítimo concúbito, sale de la ciudad de Corrientes. Se va fuera de los ejidos de la ciudad de Corrientes. Como Ferré también era medio travieso, un hombre travieso, tenía una noviecita por ahí, además de la esposa. Al día siguiente sale un pasquín que inunda la ciudad de Corrientes. El señor gobernador va a vivir fuera de los ejidos de la ciudad porque tiene que vivir con doña fulana de tal, etcétera, etcétera. O sea, la pobre mujer quedó estampillada en la crítica y Ferré quedó con el ala herida. Era un hombre extraordinario. La verdad que sí, inclusive, bueno, en esa época parece que fuera de las guerras, de gobernar, y como en este caso, estos hombres que tenían una mente preclara, que organizaban el Estado provincial y el Estado nacional, el único entretenimiento que había después era así, tipo, ser medio urquiza, una cosa así. No había televisión, no había celular, no había teléfono, no había revistas, pocos libros. Imagínense, había que dedicarse al amor. Pero no, eso es la broma, por supuesto. Bueno, un poco de humor también en nuestro programa. Un tema apasionante. Ojalá que la gente también se prenda a esto que dice el doctor Quito Galeana, que decía Dardo, estas memorias de Ferré, que son lectura obligada tal vez de todos los correntinos para conocer un poco. Una cosa que rescato de este programa, la enunciación, solamente enunciación del federalismo en la República Argentina. Somos angaú federales, pero siempre desde, fíjese la época que estamos hablando de la formación del Estado argentino, que Corrientes tiene que reclamar porque el gobierno han triunfado los unitarios, aunque somos federales, ¿no? Dios está en todas partes, dice una frase, ¿sí? Pero atiende en Buenos Aires. Nos vamos, volvemos dentro de 7 días con un nuevo tema apasionante, por supuesto, en este mismo canal. Muchas gracias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo.
Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.